Y al día siguiente, la duquesa junto a Edith observaban cómo Rhys se lucía con sus trabajos. ¿Cómo era posible que diga que tiene escasas habilidades y podía hacer bordados asombrosos? Como siempre, Rhys estaba en el centro de todos, captando la atención de las señoras nobles. Había bordado un chal que probablemente terminaría en las manos de Cliff. Edith, a pesar de la consideración de la duquesa al invitarla y estar con ella, se sentía sola, ya que la comparaban en secreto con Rhys y hasta la intimidaban. En cierto modo, era natural que Edith sintiera celos de Rhys en la obra original, pero en esta versión, nuestra Edith estaba aterrorizada de odiar a Rhys. En eso, Rhys le preguntó a Edith qué planeaba hacer, y Edith le dijo que estaba pensando bordar un pañuelo. Al final, todos mostraban grandes habilidades en sus trabajos, y Edith era la única que carecía de destreza. Un diseño llamó la atención de Edith. No parecía difícil, y tampoco parecía demasiado infantil. Había decidido bordar un pequeño pájaro con una hoja de laurel en el pico. Solo faltaba decidir qué color usar. Mientras Edith estaba concentrada, una mano apareció frente a ella. Era Rhys, quien le sugirió un color para su trabajo, rosado para el cuerpo y amarillo para las alas. En eso, una señora se acercó sigilosamente y les habló. «Vaya, el diseño es similar al que hizo mi sobrina el año pasado. Cuando está terminado es realmente bonito». La mujer sentada a su lado dijo que recordaba ese pañuelo y preguntó «¿Cuántos años tiene la señorita Larissa este año?». La otra dama respondió que la señorita Larissa tiene 16 años. Luego cambiaron su tema de conversación alegremente como si nada hubiera pasado. Edith entendió lo que las señoras querían decir, la estaban colocando al nivel de una niña. Al parecer, las infantiles eran ellas, que habían aprovechado que la duquesa estaba ocupada, mirando el trabajo de las personas, para soltar sus comentarios que nadie había pedido. Estaba un poco molesta, pero de todos modos no necesitaba la atención de personas sin importancia. Edith decidió endurecer su corazón y concentrarse en el bordado. Rechazó la oferta de Rhys y le agradeció por el consejo, diciéndole que estaba tratando de hacer su bordado pensando en Killian. En eso, la duquesa intervino diciendo que los ojos de Killian son de un color muy bonito. Y Edith bromeó, no está diciendo eso solo porque se asemejan al color de ojos de su excelencia el duque, ¿verdad? Además, Edith con una sonrisa tímida pidió que no se lo cuenten a Killian porque era vergonzoso. Incluso las esposas que trataron de intimidar a Edith bromearon con ella y dijeron que la vida de recién casados es agradable y cosas por el estilo. Además, preguntaron cómo se encontraba Killian. Rhys trató de responder a las damas, pero rápidamente Edith dijo que Killian y el duque viajaron a ver el territorio que recibirá Killian como herencia. Cuando regrese, les dirá que le envían saludos. Después de eso, Rhys cerró la boca y sonrió. Cada vez que esto sucede, Edith comprendía mejor a la novela original. Sabía que Rhys no tenía malicia, pero tenía una grave falta de conciencia. Era una pregunta para Edith, y era sobre su esposo, así que, ¿por qué estaba tratando de responder? Killian y el duque estaban de pie en las laderas del monte Filia, con vistas a Rysén, la tierra que Killian recibiría con el título de conde. El duque de Ludwig le preguntó a Killian, ¿qué opinas? Está bien. Killian trató de responder con indiferencia, pero el duque de Ludwig notó que su hijo estaba muy complacido. Bueno, si no hubiera sido así, se habría sentido un poco decepcionado, porque Rysén era la propiedad que había elegido cuidadosamente para su segundo hijo. Aunque está un poco lejos de la capital, es un territorio con un potencial de desarrollo tan grande. De hecho, 10 días en carruaje no es tan lejos y si vienes a caballo tarda menos de una semana, por lo que no es una distancia muy lejana. Killian estaba muy satisfecho con Rysén. De hecho, estaba un poco preocupado por la propiedad que le iba a dar su padre, pero era mucho mejor de lo que esperaba. La mansión se encuentra bien, considerando que estuvo solo el cuidado del administrador. La decoración interior es algo rústica y tiene pocos lujos, pero decidió que cuando regrese a la capital buscará a un artesano experto en muebles. En el pasado, pensaba que si tuviera que traer a vivir a una Edith Briggelhoff muy arrogante, quien todo lo que tenía era dinero, un castillo viejo no sería de su agrado, ya que ella nació y fue criada en la capital. Hace un tiempo, Killian no tenía intención de continuar su matrimonio con Edith, pero ahora estaba pensando en llevarla a Rysén. Edith era más tolerante de lo que esperaba y sabía que Killian ya había abandonado su amor por Rhys.
¿Qué tan frío se pone en invierno? Hace un poco más de frío que en la capital. El problema es que nieva, debido a que las nubes de nieve no pueden pasar por encima del monte Philiap. Sin embargo, nunca ha habido una avalancha o aislamiento del territorio. Entonces, es suficiente. Killian pensó que podía mandar a hacerle un abrigo de piel a Edith y así ella no se quejaría del frío de Raizen. El duque le dijo que se veía muy contento, por lo que Killian le respondió: Hay mucha gente joven, así que creo que sería bueno desarrollar una industria diferente a la agricultura. Si construyo carreteras a través del monte Philiap, podría ser un punto de tránsito para los comerciantes que viajan por el imperio. Killian, cuando vio el territorio que iba a gobernar frente a él, se le vinieron muchas ideas a la cabeza que quería probar. Ya estaba impaciente por vivir ahí. En eso, otra vez el duque volvió a preguntarle si estaba satisfecho con todo eso. Killian pensó, ¿cuál es su intención de hacerme esa pregunta ahora? ¿Qué pasa si no lo estaba? ¿Debería pedir más tierras o un título más alto? ¿O acaso, me dará el puesto de mi hermano? ¿Me considerará el sucesor y me pedirá que me convierta en el próximo duque? Killian, que siempre estuvo a la sombra de Cliff, hizo todo lo que querían que hiciera. Se casó con un matrimonio arreglado, con una mujer que odiaba. Su amor y sus deseos fueron pisoteados sin piedad, pero todas esas ya eran fantasías y habían quedado en el pasado. Sin embargo, no podía responder así a su padre, por lo que solo le dijo: Por supuesto que estoy satisfecho. No tienes que preocuparte. Una vez me otorgue el título, vendré de inmediato y comenzaré a administrar el territorio. Ciertamente habían preocupaciones, pero Killian decidió mirar el futuro con esperanza. Para Killian fue un momento en que el corazón se hinchó con la idea de la independencia. Ni siquiera él sabía que Edith había intervenido en todos esos pensamientos. Llegó el día del bazar. Una señora gritó que las personas que hayan traído artículos para donar al bazar los envíen con ella. Por lo que Edith, la duquesa y Rhys fueron a la tienda y Edith donó 3 pañuelos para la venta. Rhys y Edith decidieron echar un vistazo a la gran variedad de productos. Algunas personas donaron joyas, otras comida, objetos raros y también se exhibió alcohol de alta calidad. Rhys estaba tan emocionada que señalaba aquí y allá, por lo que Edith sintió bien estar con ella como si fueran amigas. De pronto, llegaron al stand, donde estaban los bordados que donaron. Edith se avergonzó cuando vio los trabajos tejidos a gran escala y con técnicas complicadas que se exhibían. «Ana, dijiste que estaría bien, dulce mentirosa». Por supuesto, debe haber sido una mentira de buena fe, pero si hubiera sabido antes, habría quemado sus pañuelos. Se dieron cuenta que algunos objetos ya habían sido comprados por adelantado, por lo que este bazar iba a ser muy peleado. Además, Cliff, el protagonista masculino, quien la seguía de cerca como una escolta, solo estaba buscando la oportunidad de adquirir los trabajos de Rhys. Rápidamente, Edith propuso a Rhys que vayan a ver otras obras para darle a Cliff la oportunidad de comprar el chal que donó Rhys. Dejando atrás a Cliff, vieron a una esposa y sus hijas observándolas de arriba abajo. De pronto, una de esas damas empezó a murmurar: «Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en la capital, así que parece que no puedo acostumbrarme al mundo social. Dios mío, qué tiempo vivimos, donde una hija ilegítima anda dando vueltas por el bazar. Madre, aún así debes tener cuidado con lo que dice. Esa hija ilegítima ahora es una invitada del ducado de Ludwig. Qué atentos son los duques que se preocupan por los campesinos y los forasteros». Edith las miraba con el ceño fruncido por sus comentarios absurdos. Pensaba que ya sea en su vida anterior o en esta, esa clase de gente no se avergüenza de hablar mal frente a uno, para que todos puedan escuchar. De repente, sintió que la mano de Rhys temblaba cuando la agarró del brazo y se aferró a ella como si fuera un salvavidas. Y a Edith le infló el sentido del deber proteger a la heroína, por lo que dijo en voz alta para que las damas la escucharan: «Ay, no puedo acostumbrarme al mundo social, Rhys. Me refiero a cosas como un grupo de campesinas revoloteando en el bazar sin darse cuenta de nada. No sé qué tan lejos vinieron del campo, tampoco las reconozco solo por sus caras». Las mujeres la miraban y comenzaron a atacar a Edith diciendo que ni siquiera es capaz de conocer a la condesa de Breen. ¿No cree que debería reflexionar sobre su cultura y perspicacia, señorita Edith Riegelhoff? Pero para una persona que debería estar enterada que mi apellido cambió, sería mejor comprobar sus propios conocimientos antes de criticar a otros.
Además, buscan pelea con una persona que solo estaba transitando tranquilamente. Por lo menos deberían de conocer los modales básicos. La mujer empezó a decir que escuchó rumores de que la familia del duque trajo a una nuera desagradable por un trato a la fuerza con el conde Rigelhoff. La hija ilegítima ahora se veía mucho mejor que ella y que debería aprender a conocer su lugar. Se burlaron de Edith, pero eso no le afectaba porque no era la Edith de la novela original. Entonces, ¿cuál sería la postura de aquellos que tienen que ser cuidadosos frente a esa mujer que es peor que una hija ilegítima? La condesa de Bren la miró de arriba a abajo otra vez, agarrando su abanico, y esa mirada era muy divertida para Edith. Ahora, si este asunto llegara a los oídos del joven maestro Cliff, nunca se sabe lo que le podría llegar a pasar al conde de Bren, ¿no cree? Como abejas obreras alrededor de la abeja reina, las jóvenes doncellas solo hacían ruidos que agradaban a la condesa de Bren, diciendo que sentían lástima por Killian, por su matrimonio arreglado, y con una mirada insatisfecha desaparecieron rápidamente. Rhys se disculpó con Edith, diciendo que la condesa de Bren era amiga de la condesa de Sinclair, y por su culpa recibió esas duras palabras, pero como Edith no le afectaba, solo respondió que no se preocupe por esas cosas. En este punto, ya estamos en el cuarto volumen de la novela original. El contexto en esta parte era la reputación de Rhys, que estaba dividida. Aquellos que querían verse bien con el duque de Ludwig honraban y trataban bien a Rhys, pero habían los otros que la menospreciaban por ser una hija ilegítima. Incluso la multitud que despreciaba a Rhys la despreciaba más a Edith por ser peor que Rhys. Edith se sentó a descansar, ya que estaba un poco aburrida. La mayoría de nobles se acercaban a Rhys para admirarla por su belleza, habilidades del bordado y felicitarla porque ya casi era la nuera del ducado, cuando la verdadera nuera era Edith, pero parecía que ni la veían ni le prestaban atención. Pero a Edith no le importaba si era ignorada por esa gente. Más bien, escuchó que Killian había regresado ayer. Sin embargo, no se había presentado a saludar a Edith, y bueno, tampoco le estaba obligado a informarle. Afortunadamente, Edith no lamentó su ausencia porque había estado muy ocupada con el bordado. Alrededor del mediodía, Killian se acercó al lugar donde estaban descansando. Nuevamente, Rhys lo saludó antes que Edith. «Killian, ¿ya estás de vuelta?» Sí, acabo de llegar. Edith, que le vio, se preguntaba, ¿me ignorará si voy a saludarlo? Pero si no lo hago, me podrían recriminar que no lo hice. Killian, al verla después de mucho tiempo, se acercó a ella. Hola, Testra, ¿cómo has estado? ¿Tuviste un buen viaje? Edith casi había dicho que lo había extrañado. Killian solo la miraba y Edith se preguntaba qué pasaba con él. ¿Por qué me miras así, Killian? ¿Acaso Edith estaba siendo ignorada? Sí, me fue bien en el viaje. ¿Cómo han estado las cosas mientras tanto? Afortunadamente, Killian no estaba ignorando su saludo, incluso se acercó más a ella. Las cosas... Estaba aburrida. ¿Por qué? ¿Fue porque yo no estaba aquí? ¿Qué? ¿No crees que te estás pasando? Pero Edith no pudo responder que no a la broma de Killian. De hecho, estaba muy ocupada bordando ya que no tengo habilidades. Vaya, con que sí es. Edith y Killian disfrutaron del bazar como una familia que no había estado junta durante mucho tiempo. Qué lindo hubiera sido si el día hubiera terminado como estaba. Edith se disculpó diciendo que iba a ir a arreglar su maquillaje, pero la verdad era que había bebido mucho té helado y tenía que ir al baño. Después de usar el gran baño de la mansión, Edith caminaba relajada. De pronto, alguien la agarró de la muñeca y la arrastró hacia un costado del edificio. Era su hermano, Shane Rigelhoff. Edith había olvidado por completo que la familia Rigelhoff también podría estar ahí. Shane era rubio y bastante guapo, pero era incómodo estar a su lado. En su vida anterior, Edith había sufrido demasiado por su hermano. Él solo pensaba en ella como un elemento descartable para alcanzar el éxito. Shane le reclamó diciéndole, ¿qué demonios le estaba pasando? ¿Acaso estaba siendo vigilada por la familia Ludwig? Mientras Edith fingía no saber nada, los ojos de Shane la miraban con furia. Pensé que te habías vuelto loca cuando recibí tu carta diciendo que dejáramos de planear atacar a la familia Ludwig. Pero después de esto, nos enviaste documentos relacionados con armas y otra vez eran documentos falsos. Ese documento relacionado con armas, ¿cuándo y por quién lo recibiste?
Shane le dijo que tiempo después de que llegara su respuesta, llegó a través de un mensajero privado. Además, le dijo que debería de aprender a usar el cerebro y hacer bien las cosas. ¿Quién había enviado ese documento a los Riegelhoff? En ese momento, Edith solo pudo sospechar de Rhys, pero a la vez no habían razones para que ella lo hiciera. Parece que hay un malentendido, hermano. La advertencia que escribí en esa carta era sincera. Además, yo no envié los documentos. Sufrí bastante porque sospechaban de que yo había robado la información. Después de todo, a Shane no le importaba el bienestar de Edith, y ella tenía muchos sentimientos reprimidos hacia él, por todo el desprecio que vivió en su vida pasada. Shane le dijo que si no era ella, ¿quién pudo enviar esos documentos? Para Shane, Edith era tan estúpida que le dio una cachetada tremenda que le volteó el rostro. A Edith se le entumecieron los oídos y brotaron lágrimas de sus ojos. Sus mejillas ardían como si estuvieran en llamas. Shane le dijo que estaba loca por querer traicionar a su familia, y si creía que iban a mantener viva a una traidora, estaba muy equivocada. Rápidamente Edith se secó las lágrimas. Shane se rió de ella y huyó. Después de que desapareció, el corazón de Edith latía terriblemente por todos los recuerdos que le venían a la mente. Todo el maltrato físico y mental estaba grabado en el cuerpo de Edith. Los insultos que recibía a diario, los golpes, la sangre derramada. Edith no sabía por qué el conde Riegelhoff le hacía eso a su propia hija. Y lo peor es que la Edith anterior nunca se había atrevido a rebelarse ni a huir. Nadie la ayudó y se vio obligada a moverse como la marioneta de su padre. Para el Edith anterior, el matrimonio con Killian fue su única salida desesperada, y aunque solo salió de la familia Riegelhoff con el fin de robar información, Suna, que había poseído el cuerpo de Edith, podía entender sus sentimientos. Ahora, más que nunca, no quería dejar que el personaje de Edith muriera miserablemente, así que tomó una respiración profunda y volvió a sus sentidos. Si regresaba muy tarde, iban a sospechar de ella, así que rápidamente se secó las lágrimas, se miró en el espejo y vio cómo la mejilla que Shane había golpeado estaba roja. Pero podía pasar como una insolación en el rostro, así que practicó sonreír un par de veces frente al espejo, y luego dio la vuelta a la esquina del edificio. Mientras tanto, Killian estaba pensativo, jugueteando con un pañuelo que tenía el bordado de las hojas de laurel de un pájaro de color gris claro. Después de visitar la finca Ryzen, Killian estaba cansado, pero tenía que ir al bazar organizado por la condesa Armenia. Pero cuando su madre le contó que Edith había bordado un pájaro en un pañuelo con el color de sus ojos, pensó que su madre se estaba burlando de él, pero no fue así. Además, Edith había dicho que no le contaran nada a él. Seguramente lo decía para quedar bien con mi madre. Pero las dudas ya estaban en Killian, y tan pronto como llegó al bazar al día siguiente quiso ir a saludarla. Sin embargo, debido a que llegaba tarde, vio de lejos cómo un grupo de mujeres bloqueó el camino de regreso de Edith y Rhys. Vio cómo la condesa de Bren, conocida por sus palabras venenosas, empezó una discusión con Rhys por ser una hija ilegítima. Luego Edith habló provocativamente a la condesa, por lo que empezaron a regañarla y discutir con ella, diciendo que era peor que Rhys y que su esposo la ignoraba. Y eso era verdad. Hasta ahora nunca había pensado en cuidar bien de Edith, pero no entendía por qué se sentía tan culpable. Killian estaba congelado con esos comentarios, y vio cómo Edith tomó a Rhys y se fue. Se fijó en la expresión de ella y no había ira, ni vergüenza, ni desprecio. Edith no era una persona a la que se le pudiera herir con comentarios vulgares. ¿Acaso era tan fuerte? En el evento del bazar, Killian encontró 3 pañuelos claramente bordados por Edith. Lo supo porque, en buen sentido, fueron bordados con una habilidad simple, parecida a la de las niñas. Por supuesto, no debería de quedar ningún artículo en el bazar de la familia Ludwig, porque sería una deshonra. Reflexionando sobre su excusa, compró los 3 pañuelos que Edith había hecho y se los metió en el bolsillo. Cuando regresó a la tienda, Rhys lo saludó con una sonrisa brillante y Edith lo miró. Hola, Testra, ¿cómo has estado? ¿Tuviste un buen viaje? ¿Qué quería decir ella? Casi dijo que me extrañaba. No puede ser. Luego disfrutaron del ambiente del bazar, bebiendo té helado y conversando. Sin embargo, Killian se dio cuenta que el vestido que ella usaba no era nuevo, era uno que había mandado a reparar. Además, la razón por la que la gente ignora a Edith es porque a Edith no le importaba su reputación.
Y cuando un grupo de otras esposas elogió a Reese sin ni siquiera mirar ni saludar a Edith, Killian se vio obligado a admitir que estaba ofendido. De todos modos, ahora ella es mi esposa. ¿No es esto ignorarme a mí también? Edith se levantó diciendo que iba a ir a arreglar su maquillaje. ¿Acaso ella no se sentía ofendida por todo esto? Killian pensaba que como Edith estaba siendo ignorada por las damas nobles, seguro que se sentía muy avergonzada, por lo que no podía soportarlo más y se fue. Aunque todos sabemos que eso no era así, solo eran los pensamientos de Killian. Después de un rato en que no venía, Killian decidió ir a buscarla a la mansión, por lo que volcó un vaso buscando una excusa para ir al baño. Reese, al darse cuenta de que Killian se iba, lo agarró del brazo y le preguntó a dónde va. En ese momento, los ojos de otras damas nobles los miraron y se dieron cuenta de la presencia de Killian y lo saludaron. En otro momento, Killian hubiera intercambiado saludos una, por el bien de su reputación y la de su madre. Sin embargo, ellas no le agradaban porque eran personas que solo querían quedar bien con Cliff y Reese, sin prestar atención a Edith ni a él. Disculpen, pero mis manos están pegajosas, así que tengo que lavarme las manos. Tras esas palabras, se dirigió rápidamente a buscar el baño de mujeres en la mansión. De pronto, vio el cabello rojizo de Edith por la ventana, junto con un hombre rubio. Con tantos ojos mirándote, ¿te escondes para tener una aventura con otro hombre? Con ese pensamiento en mente, Killian se deslizó hacia la esquina donde había visto desaparecer a Edith. Cuando estuvo más cerca, se dio cuenta que el hombre era Shane Riegelhoff. A primera vista, Shane miraba a Edith con una sonrisa en los dientes, luego le dio la espalda y se alejó. Mientras él se iba, Edith se quedó inmóvil y temblaba. ¿Qué le dijo ese bastardo? Parecía que ella estaba llorando, porque sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Vio cómo Edith respiró hondo, sacó un espejo para verse la cara y con una cara extraña, levantó solo las comisuras de su boca, y luego, con una expresión cansada, guardó el espejo y se dio la vuelta. Killian retrocedió rápidamente y fingió haber llegado justo a tiempo para que ella doblara la esquina. ¿Killian? Te he estado buscando. ¿Por qué tardaste tanto? Edith respondió que la mansión era realmente hermosa, por lo que se quedó admirando alrededor de esta. Pero Killian sabía que no era sincera, y tan pronto como se encontraron, Killian notó que una de sus mejillas estaba roja. ¿Acaso Shane Riegelhoff golpeó a Edith? No era posible, porque el amor de la familia Riegelhoff por ella era famoso en el mundo social. Edith continuó conversando con una voz casual. Por cierto, ¿estás seguro de que viniste a buscarme a propósito? ¿Por qué? ¿Estás feliz con eso? Por supuesto, el hecho de que haya alguien a quien le importe cuando desaparezco es algo conmovedor. La expresión de Edith estaba llena de soledad, era un rostro que Killian no iba a olvidar. Después de regresar a la tienda, la condesa Armenia anunció el fin del bazar con la noticia de que todos los artículos estaban vendidos. Edith estaba emocionada de que alguien había comprado sus pañuelos, ya que le preocupaba que se hubieran quedado hasta el final. Y a la vez se preguntaba quién los había comprado. Unos días después de que terminó el bazar, un sentimiento siniestro recorrió la espalda de Edith. Ella sabía que no sería el final de la historia cuando vio a Shane ponerse como loco cuando ella le dijo que la carta que envió tiempo atrás era sincera. Se escuchaba el llanto de una mujer en la puerta principal. «Señorita, se lo ruego, por favor, déjenme ver a mi niña». Edith se preguntó cuál era el alboroto, por lo que fue a ver y encontró a la duquesa con Renan, así como a Cliff, Killian y Reese en el primer piso. La espalda de Edith se estremeció cuando vio a la mujer que se atrevió a sentarse y llorar en la entrada de la mansión del duque de Ludwig. «Señorita», Edith dijo, «¿qué es esto?», cuando vio a Sofía, a quien no había visto en mucho tiempo. Shane, que estaba al lado de Sofía, dijo que lamentaba haber causado una conmoción, pero después de dejar ir a Edith, la preocupación en su casa no había desaparecido. Hasta Sofía, quien era la sirvienta exclusiva de Edith, estaba muy preocupada. Pero ellos podían haber venido a visitar a Edith en cualquier momento, sus intenciones eran otras. Shane siguió hablando diciendo que ni siquiera Edith asiste a las fiestas de té de sus amigas, dando a entender de que Edith estaba confinada en la mansión de los Ludwig. Edith había rechazado todas las invitaciones para no causar ningún incidente a la familia, pero los Riegelhoff lo habían malinterpretado de otra manera y ahora lo iban a usar a su favor. Shane no paraba de hablar.
Mi pobre hermana, dicen que está siendo perseguida y juzgada por otras personas. Escuché que en el bazar estaba sentada solitariamente. Qué hipócrita era. Antes, las palabras de Shane para Edith solo eran insultos, cosa estúpida y muchas cosas más que dañaban la integridad de ella. Edith entendió la amenaza de Shane. Incluso si vivía en la mansión de los Ludwig, Edith no iba a poder escapar del control de su familia Riegelhoff, por lo que se apresuró a decir que estaba realmente bien. Pero esta vez, los Ludwig no tenían motivos para rechazar a Sofía. En eso, Killian lo arruinó todo diciendo: En ese caso, que se quede la sirvienta aquí. La asignaré como la sirvienta exclusiva de Edith. «Killian», protestó Edith. Es una criada que ha estado a tu lado desde niña. De esta manera, la familia del conde también se sentirá aliviada. Killian de repente mostraba amabilidad a Edith. Sin saberlo, la estaba condenando. Edith no podía permitir eso, y dijo: «No es así». Shane agradeció a Killian, pero ese Shane Riegelhoff era ese hombre que a los ojos de los demás era un hermano cariñoso que estaba muy preocupado por su hermana, pero por otro lado era la misma persona que le había dado una cachetada hace unos días. Pero Edith no pudo exponer a Shane. Cuando trató de decir que él la golpeaba, su lengua se volvió a ponerse rígida y escuchó nuevamente ese maldito pitido. Sofía gritó: «Señorita, ¿qué le ocurre? ¿Se siente bien?». Sin embargo, a Edith le susurraba en el oído: «Tiempos sin vernos, cuide de mí, señorita». Era casi imposible para Edith resistirse a ella. Sofía se llevó a Edith a su habitación, todo ello ante la atenta mirada de Killian. La duquesa ordenó que le den un uniforme y una habitación a la nueva criada. Y cuando finalmente se quedaron solas en la habitación, la expresión de Sofía cambió por completo. Ella le dijo que cuando escuchó la historia de Shane no lo podía creer, pero parecía ser cierto. Edith recordó la novela original. Venían episodios de intentos de envenenamiento, fugas de información y espionaje, y todos eran obra de Sofía. Pero, ¿cómo Edith podía detener eso si Sofía era una mercenaria experta en técnicas de asesinato y robo? Era espeluznante. Edith trataba de mantener la calma, ya que se encontraba en peligro. Sofía dijo que escuchó que no fue la señorita Edith quien envió los documentos relacionados con el armamento, y Edith confirmó que ella nunca envió alguna información. Sofía dijo que el ducado debe haber intentado enviar los documentos, imitando la letra de la señorita Edith, pero eso iba a dejar de lado por el momento. Tenían cosas más importantes que hacer. Sofía se acercó y golpeó a Edith. Le dio una bofetada en la parte posterior de la cabeza para recordarle que no podía escapar de la familia Riegelhoff. La maldijo y empezó a golpear otras partes de su cuerpo. Era peor de lo que pensaba. Parecía que Sofía había fracturado alguna costilla de Edith. Además, solo golpeaba en lugares que no eran visibles. Sofía le preguntó si de verdad tenía la intención de traicionar a su familia, por lo que Edith se rebeló y le contestó que su advertencia en la carta era sincera y que no era posible que el archiduque Lanston ganara esta pelea. Sofía estaba segura que tarde o temprano el emperador y el duque Ludwig iban a caer, pero lo que no sabía es que Edith había leído la obra original y no era posible que venzan a los personajes principales. Sofía ya estaba cansada de las burlas de Edith hacia ella, por lo que volvió a golpearla, la agarró del cuello y le dijo que si no quería morir solo tenía que actuar como una linda muñequita, de acuerdo a las órdenes de su amo. Y cuando no sea de ninguna utilidad, ella le quitará la vida y hará parecer como responsable a la familia Ludwig. Edith, que había sufrido abusos desde la infancia, pudo haber tenido miedo de Sofía antes, pero sabía que no podía ser ella quien le quite la vida. Además, Edith no iba a dejar que Sofía la doblegue. «Te arrepentirás, Sofía», le dijo Edith en voz baja. Edith se encontraba trabajando con Rhiannon. De hecho, no quería volver a su habitación luego del trabajo porque Sofía le quitó su libertad desde el primer momento en que entró en la residencia del duque. Además de la violencia y vigilancia, comenzó a matarla de hambre. Sofía le dijo que no iba a comer hasta que demuestre su utilidad. Era una persona que trataba a las personas peor que animales. Además, le preguntaba cómo había cambiado tanto, ya que antes no era así de tonta. Ahora ni siquiera la respetaba ni le tenía miedo. Aún así, Edith nunca pensó que era lo suficientemente valiente como para enfrentar este tipo de violencia. Sin embargo, cuando pensaba en la Edith original, que fue sometida a todo tipo de castigos desde pequeña, nunca se le había pasado por la cabeza en resistirse.
Edith estaba decidida, no iba a rendirse jamás. En el trabajo, al menos podía tomar té y comer dulces. Originalmente, no disfrutaba de los refrigerios cuando estaba trabajando, pero tenía hambre y no había nada más. Rhiannon de pronto le dijo que al parecer, el día de hoy, los refrigerios estaban deliciosos para el gusto de la señorita Edith. Eso es correcto, están deliciosos hoy. Se había comido casi todas las galletas del plato, pero dejó una para Rhiannon y le preguntó si le gustaría comer esa última galleta. Rhiannon le respondió que puede comérsela, ya que no le gustan mucho los dulces. Parecía que Rhiannon hablaba con honestidad. Por cierto, ¿qué pasaba con él? ¿Por qué se veía tan guapo hoy? Edith cogió la última galleta, diciendo que sería un desperdicio dejarla ahí, y Rhiannon se ofreció a pedir más, pero Edith dijo que ya no era necesario. Apenas había llenado su estómago hambriento, pero realmente ella quería comer carne y pan, quería sopa de cerdo, sopa de res, sopa de ostras, quería comida de verdad. Edith se estaba volviendo loca, y por la noche se arrepintió de no haber pedido más galletas mientras estaba en el estudio con Rhiannon. Él le había dicho que se iría de viaje de negocios durante una semana, por lo que Edith tenía unos días libres, y estaba preocupada porque ya no iba a poder comer ni galletas. Además, desde que la pusieron en libertad condicional, empezó la costumbre de comer sola, por lo que le solían llevar la comida a su habitación. No era extraño que ahora sigan con la misma costumbre. También había pasado un tiempo desde que Killian no vino a comer con ella. ¿Por qué él hizo eso de repente? El día que llegó Sofía, Killian dijo que como había sido la sirvienta que estuvo a su lado desde niña, debía mantenerla con ella para que se sintiera cómoda. Parecía que Killian creía en las palabras de Shane. Pensé en Killian y quería volver a verlo. Quería contarle todo sobre su situación y pedir ayuda. Sin embargo, parecía que la voz del narrador se escuchaba desde algún lugar. Edith Riegelhoff no puede revelar su configuración oculta hasta que se encuentre con la tercera excepción del tercer nivel. No era suficiente escuchar esa voz en sus sueños, ahora podía incluso escuchar alucinaciones despierta. Edith pensó que porque tiene hambre estaba pensando tonterías, y antes de que venga Sofía a torturarla con la comida, debería de tomar un poco de aire fresco. Por otro lado, Sofía, que se dirigía a la habitación de Edith con la comida, pensaba que nadie conocía a Edith Riegelhoff mejor que ella. Desde que Edith tenía 12 años, ha estado actuando como una criada para ella, y fue ella quien la disciplinaba y la criaba. Sin embargo, la Edith actual no era la que ella conocía. La niña que temblaba y obedecía, incluso después de haber sido golpeada. ¿Por qué de repente cambió así? Desde muy joven, Edith fue severamente castigada por el conde Riegelhoff, y Edith se debilitó ante la violencia. Ahora, después de ser golpeada de esa manera, me mira ferozmente y espeta cosas insolentes. Bueno, era una niña tan estúpida que se olvidó de su dueño. En el futuro tendré que volver a educarla a fondo y romperle esa cara arrogante. Sofía murmuraba con una sonrisa en sus labios. Era un placer para ella doblegar a Edith. Luego, en el pasillo, escuchó la voz de Rhys Sinclair. Rhys le decía a Edith que si no estaba ocupada, ¿le gustaría tomar el té con ellos? Antes de que Sofía venga al ducado, Shane le ordenó en secreto que averiguara qué cosas hacía y le gustaban a Rhys Sinclair. Sofía había estado enamorada de su joven maestro durante mucho tiempo, así que quería destrozar esa chica ilegítima de los Sinclair. Sofía no tenía la intención de codiciar la posición de esposa de Shane, solo quería estar a su lado y ayudarlo, eso era suficiente. Para ella, Rhys estaba en un nivel más bajo que Edith. Pensaba que Rhys era una lujuriosa que seduce a los hombres con una cara inocente. De lo contrario, Shane, que siempre fue frío y racional, no podía haber estado tan encantado con Rhys. Era esa bruja quien lo había seducido. 5 días después de la tortura que pasaba Edith, sentía que se moría de hambre. Solo podía pensar en algo para comer por la mañana. Sin embargo, dado que Rhiannon había estado fuera por unos días, ni siquiera podía tomar un refrigerio. Tengo hambre. Sofía tomaba su comida y se la comía toda delante de ella. No importaba si Edith comía algo fuera, ella la hacía vomitar. Ya lo había intentado de todo y nada funcionaba. Tengo hambre. Edith había ido al gran salón a dar un paseo y sobre una mesa había un pastel de duraznos que parecía recién horneado. El agua azucarada también estaba bellamente recubierta y horneada,
y la superficie era suave y se veía muy apetitoso. «Edith, ¿por qué estás haciendo esto?». En el momento en que Edith distinguió la voz de Rhys, pudo ver correctamente dónde estaba. Rhys, Cliff y Killian, que almorzaron temprano, estaban a punto de tomar el té y el postre en el balcón del gran comedor. Edith, que estaba pasando frente a ellos, se quedó parada estupefacta mirando el pastel. Como no había comido, ni siquiera podía girar la cabeza y ni siquiera podía pensar en qué decir sobre sus acciones. Por lo que Rhys le dijo que si no estaba ocupada, ¿le gustaría tomar el té con ellos? Edith negó, diciendo que solo se quedó mirando porque le recordó la temporada de duraznos. Volvió a mirar el pastel y se encontró con los ojos de Killian, frunciendo el ceño, y la miró como si fuera patética, lo que duplicó su vergüenza. Era una pena que Edith sintiera hambre, pero sintió que iba a llorar porque la trataron como a un mendigo, así que volvió a su habitación. Mientras se lamentaba, pasó algo muy raro. Sofía entró a su habitación con un pastel de duraznos. Era el pastel de antes, el dulce aroma llenó rápidamente la habitación. Y Sofía le dijo que la señorita Rhys lo había enviado, y si se sigue comportando así, por morirse de hambre, seguramente alguien sospechará. Entonces, será mejor que coma antes de que cambie de opinión.